tardes. Muy bienvenido a la conferencia organizada por el Departamento del Derecho de la Empresa y Socioeconómico. Le damos la bienvenida desde la Facultad de Derecho a este gran expositor que ha generado mucha expectativa en todos nosotros, el doctor Horacio Roitman, que esta tarde nos acompaña y va a hablar sobre las sociedades extranjeras y sociedades vehículos. El doctor Horacio Roitman es abogado, graduado en la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales también de la universidad, graduado en la Universidad de Córdoba, perfeccionado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Michigan, en la South High School, con cargos públicos tales como el fiscal de Estado de la provincia de Córdoba, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en el ejercicio profesional en distintos roles, como miembro del Tribunal de Ética de la Comunidad Judía Argentina, en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, admitido como miembro, admitido en el Colegio Público de Abogados de Córdoba, actuó también como juez árbitro en la International Chamber of Commerce, en París, Francia, como juez árbitro en el Tribunal Arbitral en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tiene innumerables distinciones, premio Joven Jurista en el año 79, Aida Alcodese de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros en Bogotá, profesor visitante de la Universidad Javeriana de Bogotá. Entre otras cosas, voy a mencionar algunas de las últimas que son para no, pero está a disposición de todos ustedes el CV del doctor Roitman. El premio CONEC de Derecho Comercial, otorgado en 2016, es profesor emérito nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba en 2017, académico nacional como miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, docente, profesor emérito y profesor titular plenario del Derecho Comercial 3 por concurso en la Cátedra Quiebras y Títulos, profesor titular adjunto del Derecho Comercial de la Universidad de Córdoba, director del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor visitante de la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia, en las comisiones nacionales y extranjeras que ha participado, miembro de la Comisión de Reforma de la Ley de Concurso 19.551, designado por el Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo Nacional, miembro de la comisión encargada de redactar el proyecto de unificación del Código Civil y Comercio, designado por la República a través del decreto 685, miembro de la Comisión de Juristas encargado del Digesto Jurídico Argentino, miembro del proyecto ALFA, Comunidad Económica Europea sobre Seguros de la Universidad de Bélgica, la Universidad d'Urbain de Bélgica, en París, con en algunas participaciones en sociedades, la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en la International Nuclear Law Association, en la British Institute de Londres, en la Asociación Argentina de Abogados de Bancos, Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, en las revistas jurídicas en las que participó activamente, el Semanario Jurídico de Córdoba, fundado por el doctor Ricardo Núñez, el Derecho Económico como consejero de redacción, la revista de Derecho Privado y Comunitario, fundador y miembro del Consejo de Redacción, revista de Derecho de Daños, también fundador y miembro del Consejo de Redacción, revista de Derecho Comparado, fundador y miembro del Consejo de Redacción, LexisNexis Córdoba, dentro de Jurisprudencia Argentina, revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, revista del Derecho Comercial de la República Oriental del Uruguay, en la Ley Córdoba, codirector con Ramón Daniel Pizarro. Ha publicado ha tenido una gran producción literaria, como por ejemplo, agravación del riesgo en el contrato de seguro, efectos de la quiebra sobre los contratos preexistentes, el seguro de la responsabilidad civil,
la ley de sociedades comerciales comentada y anotada, los grupos de sociedades, apéndices sobre el tema en el derecho argentino, diccionario del abogado exquisito, ley de concursos y quiebras, manual de las sociedades comerciales publicada en el 2009, agravación del riesgo en el contrato de seguro, contratos asociativos, entre otros, y publicaciones en el exterior, tanto en Italia, en Madrid, en distintos países de Europa, otras publicaciones en el derecho comercial de Madrid, los grupos de sociedades en el derecho argentino, publicado a través de la Universidad de Río Grande do Sul de Brasil. Es interminable la producción literaria de este gran profesor que hoy nos acompaña y que a nosotros nos da muchísimo gusto escucharlo. A partir de este momento quedamos a su disposición, doctor Reutemann, para escucharlo con muchísima atención. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y por su generosa presentación. No tenía necesidad de hacerlo. Le agradezco mucho, Liliana. No, por favor. Y agradezco a la vicedecana, a la doctora Zárate, la invitación que me han formulado. Para mí es un placer participar en todas nuestras universidades. En definitiva, el valor más grande que tenemos en nuestro país es la educación. Y lo máximo que podemos hacer es devolver todo aquello que hemos recibido de estas casas de estudios que nos han formado, que nos han dado un lugar y una posición en la vida. Y por eso para mí es un placer poder conversar con ustedes esta tarde sobre estos temas que han adquirido actualidad en los últimos días y que son tan importantes. Yo voy a hablar sobre la sociedad, Antes les quiero pedir un favor, si son tan amables. Como a mí no me gusta hablarle a la pared, me gustaría por un minuto verles la cara a todos ustedes, a quienes me estoy... Después se pueden invisibilizar, excepto los que estén en pijama o en ropa en sus casas. Me gustaría verles la cara a todos, porque vieron, no es lo mismo una audiencia impersonal que... Infelizmente tengo acá una pantalla muy grande donde los puedo ver a casi a todos, entonces me da una gran satisfacción. Veo además que me acompaña alguna gente de Córdoba, de la Inspección de Personas Jurídicas. Está María Luján y está el doctor Sala Mercado, que es el director de nuestro máster en Derecho Empresario, coordinador en la Universidad Blas Pascal. De manera que hemos trascendido las fronteras del litoral y vuelvo a mi Córdoba, pero yo no estoy en Córdoba casualmente en este momento. Bueno, muchas gracias. Pueden invisibilizarse, ya pueden volver a su ropa de sport si quieren. No le he pedido a nadie que se levante para ver si realmente están vestidos. Voy a hablar sobre las sociedades extranjeras en general, como les decía, y sobre las sociedades vehículo en particular, un tema que ha adquirido circunstancialmente alguna importancia, que todavía no la tiene este segundo tema en el interior del país, pero que la va a tener, y por eso es conveniente repasar algunos conceptos. En primer lugar, las sociedades extranjeras, los extranjeros en nuestro país, los extranjeros en general, tienen un reconocimiento en la Constitución que está previsto primero en los artículos 21 y el 25, en donde se habla del respeto a los extranjeros, pero al hacerlo así genéricamente, primero recuerden que estas son las normas que vienen desde 1860, 1853, donde no existía este concepto de la persona jurídica. Pero por eso cuando en la Constitución se habla del respeto al extranjero, estamos hablando tanto de personas individuales
o personas físicas cuanto de personas jurídicas. Luego tenemos el artículo 125, que sí es de redacción de la Convención del 94, y en donde hay un reconocimiento expreso a la persona jurídica extranjera, porque dice que las provincias, dentro de los poderes no delegados, pueden fomentar la inmigración y pueden celebrar contratos o pueden celebrar convenios o tratados para la erradicación de extranjeros. Con lo cual, tanto la erradicación de personas individuales cuanto la erradicación de empresas, que es lo que a nosotros nos interesa. Luego tenemos, como parte del régimen general, las disposiciones del Código Civil que ahora, a partir de la reforma que se introduce a la Ley de Sociedades con motivo de la unificación, se legisló y se incluyó un título o una parte general sobre la persona jurídica dentro de las disposiciones de las personas. Es decir, lo que no había en el Código Gresarfiel ahora lo tenemos prolijamente legislado en las disposiciones a partir del artículo 141 del Código Civil y Comercial. El artículo 150, que es el que establece el orden de prelación normativa para la aplicación del Código y las leyes especiales, en el último párrafo, después de los 4 incisos, en el que establece la ley especial y cuando llega el Código a ser supletorio, dice expresamente que las personas jurídicas extranjeras, en general está hablando, no hablamos de las sociedades, todas las personas jurídicas, se rigen por las disposiciones de la ley de sociedades. Es decir, entonces, que pasa a ser esta ley especial una norma general aplicable a todas las personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, cooperativas y cualesquiera otra. No es la mejor técnica jurídica, no es lo mejor que de las normas generales se vaya a la ley especial para referir, pero esta es la solución que encontraron los legisladores. Yo tengo alguna responsabilidad en eso porque en el proyecto del 98 así estaba previsto y esto pasó prácticamente de la misma forma al Código Civil. Y específicamente en la ley que rige el tema en particular, que es la Ley de Sociedades Comerciales, esto está previsto en 4 normas, que son los artículos 118 a 124 del ordenamiento societario. En estas 4 normas, nosotros nos vamos a detener en una luego, que es el artículo 123, donde vamos a tratar de hacer una suerte de profundización o de generalización de los temas que rodean al 123 y los inconvenientes que se presentan en este momento, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que espero que no se presenten en el resto del país. Y entonces en estas 4 normas lo que se regula es, primero, en el 118, la posibilidad de que la persona jurídica extranjera en nuestro país realice actos aislados, es decir, ocasionalmente venga a realizar una actividad, o que realice una actividad permanente, en cuyo caso tiene un régimen distinto. Si es aislado el acto, se le reconoce la personería suficiente para poder realizar el acto, comprar, vender. En el caso de las inversiones, es de lo que vamos a hablar luego en el 123. Y también por los artículos subsiguientes tienen la capacidad para estar en juicio, es decir, hacerse reconocer el derecho, puede ser citada, puede ser responsable, etc. Por el contrario, si los actos que va a realizar son actos permanentes, exige ya una inscripción en el registro público, para lo cual en las respectivas inspecciones de personas jurídicas que existen en nuestro país y de acuerdo al régimen que cada una de las provincias tenga, tendrá que pasar o por el juez de registro en la inscripción en la inspección respectiva o en aquellos lugares donde se haya unificado toda la inspección, como ocurre en Córdoba y en algunas otras provincias, la inscripción se hará directamente dentro de la dependencia administrativa. Porque recuerden que la actuación del juez de registro
es una cuestión histórica, en nuestro país no es una actuación jurisdiccional, sino por el contrario es una actuación meramente administrativa, de control de legalidad, que viene de la época de la sanción del Código de Comercio, porque en esa época no existían dependencias administrativas y el hombre más letrado, más instruido y más conocedor se suponía que era el juez, y Vélez Sarsfield le asignó en el Código de Comercio esa facultad le asignó ese control de legalidad. Y así fue quedando, y tradicionalmente los jueces de registro ejercieron una labor muy importante en nuestro país, crearon doctrinas, jurisprudencia, y eso hoy se está superando y está concentrándose dentro de las dependencias administrativas y saliendo del ámbito de la jurisdicción estatal, porque realmente no realizan una actividad jurisdiccional ni toman ninguna decisión, sino que por el contrario lo único que hacen, como decía recién, es un mero control de legalidad, tal cual lo dice la ley de sociedades, es decir, el contralor de los requisitos legales y fiscales. La otra norma que tiene mucha importancia es la última, la del artículo 124. El artículo 124 establece que cuando la persona jurídica extranjera, es decir, constituida en otro país y cuya sede sea en otro país, o cuyo domicilio o cuya jurisdicción sea otro país, si lo que va a realizar es el objeto social, la actividad principal en la República Argentina, o va a tener su sede social, es decir, la va a trasladar luego a la República Argentina, tiene que inscribirse como cualquier otra sociedad. Es decir, no tiene ni un régimen atenuado como el del artículo 118 que acabamos de ver, reconocimiento en el extranjero e inscripción, ni tampoco como este del 123 que vamos a examinar ahora seguidamente, sino que por el contrario, en el supuesto del artículo 124, tiene que inscribirse y someterse a las leyes de la República Argentina, y si es un tipo extraño será tratado con el mayor rigor, de lo contrario se le establecerán las normas para que pueda ser inscrito. Ni de los actos aislados, ni de los actos permanentes del 118, ni de estas que ejercen el principal objeto en la República, es de lo que nos vamos a ocupar hoy, sino que por el contrario nos vamos a ocupar del supuesto del artículo 123 de la Ley de Sociedades, que constituye, al decir de quienes redactaron la ley allá en los años 73, especialmente el doctor Saldívar, lo tiene así escrito en su famoso cuaderno de Derecho Societario, lo han reiterado sus discípulos Manóvil y Rovira. Este supuesto es un supuesto único en el mundo, en el cual, con fines publicitarios, esta sociedad vehículo, que ya vamos a ver enseguida, de qué se trata, en el caso de que vaya a realizar una inversión en la República a través de una sociedad vehículo, tiene que inscribirse. Y la inscripción prevista en este artículo 123 está exclusivamente referida a la publicidad. Es decir, lo que persigue esta norma del artículo 123 es hacer conocer a los terceros que un vehículo extranjero va a realizar una inversión en nuestro país. Y nada más. Es decir, el control de legalidad se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales, eventualmente en origen, y luego la inscripción en nuestro país previa publicación. Y esta inscripción en el país tiene un único objetivo, que es publicitario, es decir, hacer conocer la radicación de esta inversión en la República Argentina.
volvemos un momento atrás en algo más que quería señalar, y es que este control de legalidad que se ejerce a través de las distintas inspecciones de personas jurídicas que existen en las diversas jurisdicciones de nuestro país, es una parte del poder de policía que detentan originariamente las provincias. Ustedes saben que dentro de nuestra organización jurídica institucional, la República Argentina es una confederación, en la cual las provincias le delegaron algunas prerrogativas, algunas facultades al gobierno nacional y conservaron las provincias poderes no delegados, entre ellos el poder de policía. Esto es un tema muy importante. Cada provincia ha aportado lo suyo en esta materia. Corrientes ha sido precisamente una de las que en materia de derechos aduaneros, famosas disputas que han existido entre 1853 y 1860, llevaron a la redacción de estos poderes no delegados. Córdoba tiene otros, la provincia de Buenos Aires fue la que más disputada, por supuesto, porque era el puerto, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo Nacional no concentra toda la potestad, sino que por el contrario hay poderes no delegados que se reservan en las provincias. Y entre esos poderes no delegados que tienen las provincias está el poder de policía. Ese poder de policía, en lo que a nosotros nos interesa, se traduce en dos puntos. Cada provincia dicta su código de procedimiento, es decir, administramos justicia en la forma en que cada región, cada provincia lo entiende más adecuado, y ejercemos también el contralor, tanto en la policía de la seguridad como esta, que también es policía de seguridad, que es la que hace al Contralor de las Sociedades, se ejerce en cada jurisdicción. Una mala comprensión de este concepto ha hecho que el Poder Ejecutivo Central de la Nación haya concentrado cada vez más poder, y ahí tenemos todas las disputas de la distribución de impuestos, de las retenciones y cómo se coparticipan, y tantas otras cosas. Y entre ellas, esta vieja dependencia que se llama Inspección General de Justicia de la Nación, debería, luego de la reforma del 94 y de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haberse traspasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la nueva provincia, es prácticamente una provincia con algunas cuestiones menguadas, pero no deja de tener las mismas características de las demás provincias. Lo que se puso de manifiesto recientemente en la disputa que hubo con el cierre de los establecimientos educativos, cuando la Ciudad de Buenos Aires se plantó frente al Estado Nacional y terminó laudando este tema la Corte, en donde señaló que la Ciudad de Buenos Aires tenía en materia de educación poderes no delegados, eran poderes concurrentes, pero que tenía poderes no delegados, y que los no delegados era la que le permitía abrir las escuelas. Y lo mismo se ha ratificado en el pleito por la quita de la coparticipación, en donde se ha llegado a la conclusión de que la Ciudad de Buenos Aires es una persona forada que puede demandar directamente a la Nación, se le ha reconocido la misma personalidad que a cualquiera de las provincias. Toda esta confusión viene de la Ley Cafiero del año 94, en la cual se determinó qué poderes, qué dependencias administrativas no se transferían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre muchas otras que no se transfirieron está el registro de propiedad inmueble y artículo 10 de la Ley Cafiero y la Inspección General de Justicia. Es decir, por una ley del Congreso, que todos consideran que es inconstitucional, la Inspección General de Justicia está en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Y con alguna idea de que
mal entendida por los porteños, a mi juicio, que han vivido desde mucho antes de la Organización Nacional hasta nuestros días, entendiendo que el país es Buenos Aires y que todo pasa por Buenos Aires. Se entiende que de acá se tienen que dictar las normas generales, que esto es aplicable a todo el país, que esto es extensivo a todo el país, y se han cometido algunos excesos y se pretende inclusive legislar en términos generales aplicables a todo el país. Por eso hice esta introducción de este pequeño tema, que es una forma, en alguna medida, apartarnos de la esencia de lo que ahora enseguida comenzamos a ver, pero quería señalar que con el tiempo este tema que vamos a desarrollar va a adquirir gradualmente importancia en el interior del país, y tenemos que ser muy celosos del resguardo de nuestras autonomías provinciales, de estos poderes no delegados y del ejercicio del poder de policía. Dicho esto, entramos entonces a la sociedad vehículo. ¿Qué es la sociedad vehículo? La sociedad vehículo, en primer término, no está definida en la Ley de Sociedades Comerciales. Y se trata de una persona jurídica, generalmente una sociedad constituida en el extranjero, aunque otras figuras como los trusts, fundaciones, podrían quedar comprendidas en el concepto, que conforma una estructura jurídica con un propósito específico, y es de ser ejercido como vehículo para una inversión societaria en otra sociedad. Es decir, los titulares de ese vehículo, que pueden ser personas físicas u otra persona jurídica, destinan a ese vehículo primero la estructura jurídica y luego lo dotan de capacidad económica para que haga una inversión determinada. Y esa inversión puede ser una inversión en otra sociedad o puede ser una inversión de otra naturaleza, no necesariamente societaria, y puede tener mayoría dentro de la participación en la otra sociedad o simplemente ser una participación menor, es decir, en ese sentido es holding, pero es holding en el sentido que participa en la otra sociedad. ¿Cuál es el uso habitual que se tiene de estas sociedades vehículos? Esta sociedad vehículo constituye en el extranjero, que se utiliza como medio para hacer la inversión en la República Argentina, facilita la organización societaria del grupo, porque divide las aguas, es un instrumento, como dije, para realizar una inversión o un negocio financiero, persigue un planeamiento estratégico, tiene activos y pasivos propios, afecta a un patrimonio que está destinado exclusivamente a esa inversión, está descentralizado totalmente de la persona, es decir, las personas humanas o personas jurídicas que lo hayan constituido son simplemente tenedores de una parte de capital, pero no tienen confusión patrimonial con ellos. Pueden no tener capacidad jurídica para operar en la jurisdicción de origen, a eso se le llama entidades offshore, es decir, que están destinadas a actuar fuera de las costas en donde han sido constituidas. Persigue como finalidad principal optimizar beneficios fiscales, tanto en la jurisdicción de origen cuanto en la inversión que va a realizar en la República Argentina o en otro lugar donde vaya a realizar la inversión. Y como decía, si es sociedad holding, le permite tenencias de capital, si es mayoritaria para controlar el negocio, y si es controlar y dirigir el negocio, y si es minoritaria, simplemente para supervisar la realización del negocio. ¿Cuáles son las denominaciones que esto recibe en sus distintas modalidades? Se las llama Special Purpose Entity, o entidad con un propósito especial, o Special Purpose Vehicle, es decir, el vehículo con un propósito especial, es una distinta denominación de lo mismo que teníamos recién, o Financial Vehicle Corporation, quiere decir que es el instrumento financiero, el vehículo, a través del cual una sociedad o corporación extranjera va a hacer
la inversión en otra. Y finalmente han aparecido en los últimos 2 años lo que se llaman Special Vehicle Acquisition Purpose, o vehículos con el propósito de una adquisición, una especial de compra, que son sociedades que se constituyen, mayormente las he visto, existen unas 50 en este momento en la Bolsa de Nueva York, y algunas, 2 o 3 se han lanzado recientemente en Madrid. No conozco que haya en otros lugares del mundo, pero debe haber, que son sociedades que se constituyen y ab inicio van a cotizar en bolsa para realizar una conscripción de inversores que la financien, que la doten económicamente a la sociedad, para que, reunido un capital determinado, luego se haga una inversión, ya sea en la misma bolsa en donde se ha constituido, en otro país, podría ser el nuestro, o fuera de ella. ¿Cuál es el objetivo con el que se han creado estos vehículos? Estos vehículos se han creado porque hay un gran interés de efectuar inversiones dentro de estas compañías que tienen este inmenso desarrollo en materia tecnológica. Es decir, tomemos por caso a alguien que perfecciona el reconocimiento facial por imagen, y luego ese reconocimiento facial por imágenes se complementa con, a raíz de la pandemia, con un dispositivo que permite, a medida que la cámara registra a la persona que pasa, que le toma la temperatura, y además al hacer reconocimiento facial identifica quién es la persona. Ustedes habrán visto que ya hay algunas de estas pantallas que están... Bueno, esto de repente, lo que era una cuestión de seguridad para utilizar los porteros eléctricos de los edificios en la entrada de un lugar de acceso restringido, se transforma en un producto que tiene una expansión universal prácticamente, adquiere un valor inmenso dentro de la bolsa. Bueno, a esa adquisición o inversión dentro de ese emprendedor que ha desarrollado este concepto es donde están destinados estos Special Vehicle Acquisition Purpose, que el objetivo es dotarlos, hacer una inversión para perfeccionar todavía más el desarrollo que se está haciendo. Les he dado simplemente un ejemplo menor. Por supuesto que todo esto tiene una sofisticación inmensa en materia de computación, de procesamiento de datos, de procesamiento de la palabra, y todas las distintas aplicaciones, todas estas apps que todos los días cada uno de nosotros baja en sus celulares o en sus computadoras y que nos facilitan la vida. Si alguna de estas apps de repente tiene una proyección de 1 millón de bajadas en un mismo día, indudablemente se trata de un negocio con un efecto multiplicador importante, para lo que hace falta muchísimo dinero para poder financiar el desarrollo, hacer lo que progrese. No es simplemente una cuestión especulativa de ingresar a comprar algo que es bueno, sino que por el contrario es hacer la inversión para ese algo que es bueno, se desarrolle, cumpla una función social y por supuesto le dé un rédito con el tiempo, cuando se haya consolidado la inversión, a aquellos que han hecho la inversión. Me enfoqué en esto para señalar toda la utilidad que tienen los vehículos, es decir, para qué sirven los vehículos. La Inspección General de ninguna de las 24 jurisdicciones en nuestro país ha definido qué son los vehículos en las respectivas inspecciones. Lo hacía el artículo 215 de la resolución 7 del año 2015, artículo 215 de la resolución 7 de 2015 de la Inspección General de Justicia, y decía que eran aquellas sociedades cuya inscripción se pida para el exclusivo fin de ser vehículo o instrumento de inversión de otra sociedad extranjera, que directa o indirectamente ejerza su control por poseer derechos de voto suficientes para formar la voluntad social de la peticionaria. Como vemos acá, era un concepto muy especial. El concepto especial que entendía la Inspección de Justicia
era que estos vehículos iban a ejercer directa o indirectamente el control del negocio en que invertían. Daría la impresión de que en el viejo concepto, porque esto ha sido derogado, pero es un concepto muy importante para tener en cuenta para el estudio, en el viejo concepto, lo que se trataba de regular era el vehículo controlante. Hoy eso ha cambiado, esta norma ha sido derogada y hoy las disposiciones que en gran medida se han dictado a partir de la resolución 8 del año 2021, dictada por la Inspección General de Justicia, que trata con alguna prolijidad y con alguna reglamentación que a nosotros no nos satisface, ha generalizado el concepto, y ya no se trata solo de la que tiene derecho de control y forma la voluntad social, sino que por el contrario se está refiriendo a todos los vehículos, sea controlante o sea meramente un inversor minoritario. Los fundamentos de esta resolución 821, para el que le interese estudiar el tema, les sugiero, lo pueden buscar en la página de la Inspección General de Justicia, la pueden bajar, y si no, luego al final les voy a indicar un trabajo que acabo de publicar el lunes 9 de agosto en la revista La Ley, lo pueden encontrar, se llama Sociedades Vehículos, y está publicado junto con otros trabajos de dos distinguidos autores acá en la capital federal. Lo pueden ustedes examinar con detenimiento. Bueno, que tenga interés en profundizar en este tema, vaya y busque la resolución 8, que es larga, tiene una extensa fundamentación, y puede ver también mi artículo si las explicaciones de hoy, que seguramente van a ser insuficientes, necesitan ustedes algún tipo de aclaración. Y allí hay una bibliografía muy grande que pueden consultar. De los fundamentos de esa resolución 8, se establece una serie de pautas en las cuales se conforma cuál es el concepto que la Inspección General de Justicia de la Nación tiene de las sociedades vehículos. En primer lugar, señala que tiene una carencia de interés de invertir en nuestro país a través de la instalación de una representación permanente. Es cierto, no quiere tener una representación permanente, quiere hacer una inversión. Es una sociedad externa controlante. Dicen, no es correcta esta idea. Ustedes ven que esto ha variado del concepto que había del año 2015. Como les señalaba recién, no es correcta esta idea, pues como señalé, puede ser controlante y puede no serlo el vehículo. Habla de una unipersonalidad sustancial, es decir, una suerte de confusión de la persona que son los dueños o los tenedores de las acciones con este vehículo. Y esto no es cierto porque tanto en las distintas jurisdicciones en el mundo donde se constituyen sociedades, cuanto en la República Argentina, sabemos que la sociedad comercial, esta es una sociedad, o las sociedades en general, son personas distintas de los socios que la integran. Hablan de minimizar el riesgo empresario, es cierto, esa es la esencia de la actividad comercial. Señala que tiene independencia de la controlante, mientras es cierto, tiene independencia de la controlante, y la independencia económica no significa que no pueda cometer abuso, pero eso no puede ser calificado a priori antes de que se solicite la inscripción, sino que en el caso de que se cometa un abuso, hay suficientes normas dentro de nuestra ley de sociedades, como son los artículos 54, que es la de la redivisión de la personalidad, o la extensión a los socios en caso de fraude, o el artículo 172 de la ley de quiebras, de la ley de concurso y quiebras, en los casos de extensión de la responsabilidad tácita. Señala también entre los fundamentos que evita la extensión al controlante. Esto no es cierto, porque tal cual como acabo de explicar, en los casos que haya infracciones hay normas suficientes dentro de nuestro derecho para así hacer la extensión del controlante. Habla de una precariedad en la personalidad del vehículo. Yo creo que no es correcto. La sociedad constituida en el extranjero tiene pleno efecto en el país y ya vamos a ver enseguida por qué está obligado a reconocerlo.
dice que carece de fines propios, no es correcto. El fin propio es realizar una inversión, y es legítimo que tenga solamente ese fin propio. Voy a realizar una inversión, la voy a hacer a través del vehículo, y luego el dinero invertido, el caso que le señalaba de invertir para dotar económicamente un emprendimiento para que sea aumentada su capacidad de desarrollo tecnológico, como es el caso que referí, que es un caso cierto, además el que referí del reconocimiento facial, y otros tantos que pueden presentarse de la misma naturaleza. Y señala finalmente que lo que persigue es el aislar y acotar los riesgos y la preservación de la personalidad limitada de los controlantes, y como ya señalé recién, esto es solo a los fines organizativos. Si hay fraude o si hay excesos, hay suficientes normas para poder hacer la extensión de la responsabilidad. ¿Cuáles son algunas de las... Y conformado esto, ruego que tomen nota si es que les interesa el tema en profundidad. Hablaremos luego en la ronda de preguntas. En unos minutos yo les voy a referir ahora cuáles son todas las limitaciones o las reglamentaciones que ha incluido, lo voy a hacer muy general, cuáles son las que ha incluido la Inspección General de Justicia de la Nación. Espero que ninguna de las inspecciones de cada una de las jurisdicciones vaya a tomar esto como ejemplo o como guía. Por el contrario, sigamos teniendo un régimen de libertad, y lo digo esto para los funcionarios de la inspección de mi provincia que me están escuchando, y si hay alguno de Corrientes, le hago extensiva la gentileza, porque me parece que en la reglamentación de toda esta conformación estamos en un momento, estamos frente a una situación de gran dificultad. En primer lugar, el primer artículo de esta resolución 8/21 establece que esto es aplicable, todo lo que vamos a ver enseguida es aplicable a las sociedades que soliciten la inscripción, a las que ya se encuentran inscriptas y a las que tienen en trámite pendiente la inscripción. Es decir, a todas. Lo primero que surge a la luz de esta disposición es que tiene, además de las nuevas que se van a presentar, tiene aplicación retroactiva. Como ustedes saben, la retroactividad en nuestro derecho es limitadísima. Las leyes, decía el viejo artículo 3 del Código Civil, y hoy ha sido recogido eso con profundidad en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, las leyes no tienen efecto retroactivo, y enfatiza que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es decir, estos derechos amparados por garantías constitucionales son derechos adquiridos, y aquellas sociedades vehículos que hubieran obtenido su inscripción con anterioridad a estas nuevas disposiciones, de ninguna manera pueden ser afectados por una ley posterior, mucho menos por una reglamentación. Recuerden que el Código, en los casos excepcionalísimos, que no es de lo que estamos analizando, permite que haya una ley de aplicación retroactiva. En esos supuestos nos dice el Código que tiene que ser por ley, no puede ser por una reglamentación de una autoridad administrativa, como es las facultades que tienen las diversas inspecciones de personas jurídicas. En segundo lugar, además del derecho adquirido que tienen aquellas ya inscritas, aquellas que soliciten la inscripción también tienen un derecho adquirido, porque si al solicitar la inscripción ya cumplían con todos los requisitos, es decir, antes de que se dictara esta nueva resolución, es porque se habían interiorizado de cuáles eran las exigencias que había en la República Argentina, y frente a esas exigencias que había en la República Argentina, satisficieron todos los requisitos que exigía el sistema. Entonces ahora no pueden, en la mitad del camino, le pueden
le pueden cambiar el trámite, porque poder satisfacer los requisitos del sistema tiene su costo, tiene su tiempo, tiene el costo jurídico y tiene el costo material, y naturalmente esto no puede ser alterado de la noche a la mañana. En materia de derechos adquiridos, nosotros tenemos una vieja jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que comienza con la protección de la persona en sí, con la protección de sus derechos, la protección de la propiedad, y derivado de ello, de eso, los distintos derechos adquiridos y demás relaciones jurídicas que hacen al patrimonio de la persona, la Corte Suprema ha establecido que no pueden ser alterados por una decisión posterior, ni legislativa ni administrativa. Hay un fallo histórico del año 1925, en el cual la Corte dice: todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad. Todo. Y la mantuvo inalterable desde el año 1925, que es cuando por primera vez existía la Corte desde el origen, pero ahí es donde mejor se materializa. Desde el año 1925 hasta nuestros días son innumerables los fallos en que se reitera la cuestión de los derechos adquiridos. Pero en el caso Clarín, que fue un caso bastante sonado hace unos años, la Corte resolvió que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. Y remarca, además, los derechos adquiridos constituyen uno de los fundamentos del principio de irretroactividad de la ley. Es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas. Eso dice la Corte. Esto que acabo de leer son palabras de la Corte. Y como ustedes saben, la Corte dice el derecho, dice lo que la Constitución o las leyes dicen que dice. Y esto se mantiene al día de hoy. Este es un fallo de hace 4 años. El fallo Clarín es del año 2013. Y entonces, volviendo a nuestro tema, las inscripciones en el Registro Público de Comercio, hechas antes de esta nueva disposición, y las efectuadas, cuyo trámite se había iniciado, tienen un derecho consolidado, y en el caso de que se pretendiera aplicar esta disposición, se estaría violando principios tan importantes como el principio de legalidad, pues está obligándole a hacer lo que la ley no manda, artículo 19, el principio de reserva, pues le impone sanciones, es decir, le dice que no le va a inscribir o que no le va a permitir continuar actuando, le está imponiendo sanciones con posterioridad al hecho de la causa, artículo 18 de la Constitución, está alterando el principio de razonabilidad que está contemplado en el artículo 28 de la Constitución y naturalmente afecta la garantía constitucional del derecho de propiedad. Segundo punto que establece esta reglamentación es que al momento de solicitar la inscripción debe declarar el carácter de sociedad vehículo y que no puede modificar el carácter de una sociedad existente ya inscripta, que había sido inscripta, por ejemplo, para el 118 o para el 124, no podría transformarse en sociedad vehículo. Esto es bastante discutible, a mi juicio. Hay una serie de supuestos que se pueden presentar en la práctica, en la cual una sociedad que tenía una actividad determinada cesa en esa actividad porque ya no le es más rentable o porque no le interesa, pero sin embargo quiere seguir haciendo inversiones en nuestro país y quiere salir de ese régimen de control estricto que tiene sobre la base de la inscripción o del 118 con actividad permanente, por actividad permanente
o el 124 por estar radicada, y traslada su sede a otro país, se va al extranjero, todo eso es factible, y quiere transformarse en vehículo porque quiere continuar haciendo inversiones en la República Argentina. Bueno, ha habido un caso particular en el cual la Inspección de Justicia negó esta posibilidad de transformar. Eso era un caso particular. Habrá tenido sus razones en el caso particular y habría que examinar si en el caso particular es razonable o no. Pero lo que no puede hacerse es generalizarse esto y aplicarle a todos los supuestos. Esa es lo que cuestionamos desde nuestro punto de vista. Después, el mismo artículo primero, el inciso B, establece otra exigencia y es que solo un vehículo por grupo. Es decir, examinemos dos situaciones que se plantean. Si se tratara de casos de antes del año 2015, en que una entidad extranjera, supongamos una cadena de supermercados, ya se imaginan ustedes cuáles me estoy refiriendo, o una embotelladora de bebidas gaseosas, se imaginan ustedes cuáles de las dos que me estoy refiriendo, o una cadena de comida rápida, pizza, hamburguesas, la que fuera, se venía a radicar en nuestro país, tenía que respetar el artículo 1 de nuestra ley de sociedades, que sostenía que para constituir sociedad hacía falta 2 o más personas. Es decir, era un contrato plurilateral de organización el que se iba a constituir en la República Argentina, y acá hacían falta 2 personas para constituir 2 personas o 2 personas jurídicas para tener pluripersonalidad. Resulta que ahora, con esta disposición, aquello que era legal entonces se transforma en ilegal hoy, porque si esta reglamentación es aplicable a las que están en curso de ejecución, y esto de aplicación retroactiva, aquella que tenga 2 vehículos en la Constitución, y la hay, de hecho, en algunos de todos los ejemplos que le acabo de dar, están constituidas por 2 vehículos, estaría en una situación de ilegalidad o de infracción. Por lo pronto, con los mismos argumentos que di recién, no puede haber aplicación retroactiva. En segundo lugar, tampoco esto es correcto porque la ley de sociedades, en toda la cuestión de los grupos, que está bastante pobremente regulado en nuestra ley de sociedades, artículos 30, 31, 32, 33, esos 4 artículos que regulan la participación de una sociedad en otra, o la constitución de grupos, ningún lugar señala de que haya limitación en cuanto a los personajes que puedan participar dentro del grupo. Es decir, un grupo puede tener varias sociedades y constituir una tercera con 2 de esas sociedades de ese grupo. Hoy lo puede hacer con una sola, por supuesto, porque existe la unipersonalidad. En el caso de las sociedades financieras o de inversión del artículo 33, en la cual le permite invertir la totalidad de su capacidad y no la mitad de su capital y sus reservas libres, como le es restringido a todos los demás, tampoco habla de la limitación a una sola persona. De manera que esto aparece como una cuestión caprichosa y nos parece que también es una prohibición, primero por la retroactividad y segundo por imponer una exigencia para el futuro que no tiene absolutamente ningún justificativo. El otro tema importante que también se plantea es lo que se llama la cadena de control de sociedades unipersonales. Dicho en otras palabras, una sociedad unipersonal extranjera no se admite como socia de una unipersonal argentina. Voy a tratar de ser simple esto porque este es un razonamiento un poco, no digo complicado, pero largo. ¿Cuál es el fundamento en el que sostiene que es admisible esta limitación? La reglamentación parte de la base de que el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, modificado por la 26994, estableció la posibilidad de constituir sociedades unipersonales, es decir, la unipersonalidad, o sociedad anónima unipersonal. Y a su vez, establece ese artículo 1 de la Ley General de Sociedades
que una sociedad unipersonal dentro de la República Argentina no puede constituir otra sociedad unipersonal. Es decir, le impone una limitación. Dentro del espectro nacional, doméstico, esto es admisible y es perfectamente lógico. Yo no estoy de acuerdo con esa limitación, pero supongamos que esto es admisible y razonable y lo tenemos que respetar. Pero ¿qué pasa con la sociedad vehículo que viene del extranjero, que puede ser una unipersonal en origen? Las sociedades unipersonales ha sido todo un debate de los últimos, estamos hablando del último grito de la moda en materia de sociedad. Esto es un tema que tiene apenas 25 años, 30 de difusión. Y el mismo debate que había en nuestro país, que no se admite, que sí se admite, que sí se permite, que si no se permite, que son un vehículo para el fraude, que si son un instrumento para la fuga de capitales o para el lavado de activos. Bueno, todo eso en la Comunidad Económica Europea se planteó con la misma discusión, los progresistas y los conservadores, hasta que la Comunidad Económica Europea dictó una norma general aplicable a todos los países que integran la Comunidad Económica Europea, y se solucionó el problema. Todos los países adaptaron su legislación. Hoy todas las 30 y tantas naciones que integran la Comunidad Económica Europea tienen sociedades anónimas unipersonales. En los Estados Unidos son bastante frecuentes y también lo son en otras jurisdicciones en donde del Oriente Lejano, Singapur, Corea, Taiwán, las cuales podrían, constituidas bajo esta modalidad, venir a querer hacer una inversión en la República Argentina o simplemente venir a hacer una radicación, y no necesariamente por el artículo 123 que estamos examinando, y les podría convenir porque no quieren tener un socio, porque no quieren fabricar un socio, porque no quieren tener ningún tipo de conflicto de tipo societario, les interesa utilizar el instrumento de la unipersonalidad. Entonces, ¿cómo se reconoce a esa persona extranjera? Las normas para reconocer esto. Primero, el artículo 118, que le referí recién, la Constitución que le referí al principio, nos dice que estamos obligados a reconocer a la sociedad extranjera, no importa cuál sea. Con lo cual, el primer principio que tenemos es el de reconocimiento de la personalidad en su constitución en origen y en su regulación jurídica en origen. Pero además, tenemos 4 normas que tienen un carácter infraconstitucional, pero que tienen un carácter supralegal, que están por arriba de la ley de sociedades, y que son normas de derecho internacional privado, la cual nuestro país adhirió desde el año 1889. Tenemos en primer lugar el Tratado de Montevideo del año 1889. Tenemos en segundo lugar el Tratado de Montevideo del año 1940. Tenemos en tercer lugar la CIDIP II, que es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de sociedades mercantiles del año 1979, que con mayor precisión que los 2 tratados que referí recién y que estaban referidos a solo los países que los habían ratificado, esto es aplicable a todos los países de América que ratificaron la convención. Y finalmente tenemos una convención que todavía no está vigente, pero que la República Argentina adhirió, que es la Convención de La Haya sobre el reconocimiento de la personería jurídica de las sociedades, asociaciones y fundaciones extranjeras, que nuestro país lo ratificó mediante la ley 24.409 del año 94, y que no ha entrado en vigencia este tratado, porque esta convención, porque no ha tenido suficiente ratificación. Exige un país más, lo ha ratificado 4, y entiendo que son 5,
Pero lo que sí es muy importante tener en cuenta es que si nuestro país ya lo ratificó, para nosotros es ley, y si no fuera ley, por algunos que interprete que si no está en vigencia el tratado, habría un lapso, por lo menos de fuente interpretativa. Nuestra legislatura, nuestro parlamento ya dijo que esa... Entonces, frente a todo esto, si en el año 2015, cuando se sancionó, bueno, antes, pero en 2015 se puso en vigencia, el Código Civil se puso en vigencia, se entendía de que por la modificación del artículo 1 de la Ley General de Sociedades, lo que se quería es que la República Argentina no se permitiera la constitución de una unipersonal a través de un vehículo unipersonal, o a través de la constitución de una sociedad unipersonal de la República Argentina a través de un unipersonal. Había que haber denunciado estos 4 tratados que tienen una categoría supralegal, porque según la Constitución ustedes deben saber que los tratados con las potencias extranjeras o los tratados a los cuales la República Argentina ha adherido, especialmente todos esos enumerados en materia de derechos humanos, más todos los tratados, tienen jerarquía infraconstitucional. Está la Constitución, después vienen los tratados y después vienen las leyes. Y las leyes tienen que someterse a las disposiciones de los tratados. Y en esto hay una obligación expresa del reconocimiento a la sociedad constituida. De manera que, si seguimos ahondando en esto y vemos la norma de la Constitución en el artículo 75, inciso 22, en donde dice los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Si seguimos andando en esto y hacemos un repaso de toda la evolución que ha tenido y cómo llegó en el año 94 a incorporarse en la Constitución y cómo se aplicó después por las distintas resoluciones, sentencias que ha dictado la Corte Suprema, van a ver que no hay más remedio, y me parece que eso es correcto, que aceptar la sociedad extranjera tal cual ha sido constituida en origen, sea unipersonal o sea pluripersonal. Después hay algunos otros temas que simplemente me voy a limitar a enunciar el título y a decir cuál es la crítica. Se dice que toda la actuación de una sociedad vehículo presume fraude. No lo dice expresamente en la reglamentación, sino que lo dice en los fundamentos. ¿Desde cuándo nuestro país, que tiene un régimen de libertad y un régimen basado en la buena fe, puede calificar ab inicio la prueba de un hecho negativo, como es suponer que si viene un vehículo, este vehículo va a ser causal de fraude? Por el contrario, lo que nuestro sistema tiene es que se reconoce la actividad económica en general. Y en el caso que haya una infracción, hay normas legales lo suficientemente rigurosas como para poder ir a aplicarle todo el rigor de la ley y hacerles pasibles de las sanciones que le correspondan, ya sea por la inoponibilidad del artículo 54, la extensión de la quiebra del artículo 172 y otras tantas normas. Fíjense que esta cuestión de la presunción del fraude es un viejo prejuicio que existe en materia societaria, a tal extremo, esto ha sido así, que cuando se redactó en el año 1994 la ley de quiebras, los redactores de la ley de quiebras, que fueron los doctores Rivera y Vítolo, introdujeron un artículo 172 que ya venía con otra redacción parecida de una modificación anterior que había tenido la ley, pero lo incluyeron expresamente y dice: cuando 2 o más personas forman grupos económicos, aún manifestados por relaciones de control, pero sin las características previstas en el artículo 161, es decir, los supuestos de extensión de la quiebra de una de ellas no se extiende a las restantes. Es decir, ni en el caso extremo de la quiebra hay extensión de la responsabilidad hacia... Es decir, para superar esta presunción de fraude, este prejuicio arraigado que había entre que hay entre un sector de la doctrina en nuestro país, hubo que incluir una norma negativa
en la ley de quiebras. Bueno, otra de las cuestiones, y con esta voy a terminar, de las muchas hay dos más. Otra de las cuestiones que hay es la obligación de que el vehículo, cuando se viene a radicar, indique cuál es la inversión que va a realizar. Y eso está fuera del poder de control de los requisitos legales y fiscales. Y es más, eso va en contra del secreto de los negocios mercantiles, que estaba regulado en el Código de Comercio y que ahora está expresamente reconocido en el Código Civil. ¿Por qué el secreto de los negocios mercantiles? Porque si yo voy a hacer una inversión en una sociedad que cotiza en bolsa, y no voy a comprar todas las acciones que cotizan en la bolsa, voy a comprar una parte, el control, el porcentaje o lo que fuera. ¿Se imaginan ustedes que alguien viene anunciando desde el extranjero de que voy a comprar en la sociedad tal que cotiza? ¿Se imaginan lo que hacen todos los tenedores de acciones que tienen en ese momento? Puede producir una distorsión en el mercado, o ir a adquirir acciones y hacer subir enormemente el precio, o todo el mundo sentirse ante el peligro e ir a vender todas sus acciones y depreciar. Es decir, puede producir una alteración en la bolsa. Y ni que hablar si la inversión es privada y va a realizar una inscripción en un inmueble, en una explotación de alguna naturaleza, lo que puede producir dentro del mercado. Es decir, eso puede traer aparejado una distorsión enorme. El otro tema que quiero referir también es un tema constitucional. El artículo 2 señala, y esto nos interesa a todos nosotros, los del interior, las sociedades constituidas en el extranjero, en términos de los artículos 118, 123 de la Ley de Sociedades, en cualquier jurisdicción de la República, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, que mantengan participaciones sociales de modo principal en sociedades locales con domicilio y sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán asimismo inscribirse en idénticos términos ante el registro público a cargo de esta Inspección General de Justicia, siéndole inoponible las inscripciones en otras jurisdicciones. Esto es grave. Supónganse una sociedad que tiene una inversión agropecuaria y que la hizo en Corrientes porque les interesan los humedales o las posibilidades que da la provincia. Y luego esta sociedad, vehículo que hizo la inversión en la jurisdicción de ustedes, quiere hacerlo en Córdoba o lo quiere hacer en la Ciudad de Buenos Aires porque hay otra inversión que le interesa, tendría que volver a inscribirse y pasar por todo este rigor de la calificación. Es muy probable que no sea admitida. ¿Desde cuándo los actos de una jurisdicción no están reconocidos por otra? Esto va en contra de lo previsto por el artículo 7 de la Constitución Nacional, en donde la Constitución nuestra dice: los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. Y eso tiende a impedir que se creen aduanas entre los estados federados, porque si no, si esto resultara anticompetitivo o generar algún tipo de dificultad en mi provincia, la provincia de Córdoba podría poner una valla jurídica y decirle que no la admite, y eso está prohibido. Precisamente el artículo 7 de la Constitución Nacional tiende a impedir de que haya aduanas jurídicas en las otras jurisdicciones, y esto se aplica tanto a las disposiciones legales, es decir, no puede haber leyes provinciales que restringen, y por supuesto a las reglamentaciones de carácter administrativo. Bueno, hay algunos otros puntos más que ya son muy finos o de una precisión mayor. Yo, que recibí esta invitación de vuestra vicedecana luego de la publicación de este artículo tan extenso y tedioso, porque todos estos temas son aburridos y no son amenos desde el punto de vista. Yo trato de hacerlo un poco ameno poniendo un poco de pimienta con estas cuestiones constitucionales, pero verdaderamente
son cuestiones áridas que hacen cuestiones económicas, son muy importantes. Y he querido darles un panorama general de todo esto, porque, ¿y por qué decir que es importante? Porque nuestro país está atravesando por una crisis económica, de la que históricamente nosotros tenemos una gimnasia y una práctica bastante grande. Pero para poder salir de esta crisis económica, lo dicen políticos de un sector y de los opositores, de los del gobierno y de los que lo critican al gobierno. Lo que hace falta es la inversión extranjera. Es decir, lo que necesitamos es inversión para desarrollar nuestras empresas, para industrializar el campo, para expandir la frontera agrícola, para transformarnos en un país exportador de alimentos, para poder explotar la reserva de petróleo, la reserva de gas, para poder explotar el turismo en mayor medida de lo que lo tenemos y poder hacer inversiones que permitan acceder con mayor facilidad, por ejemplo, a los esteros de Liberá. Que estamos en un momento en el que el mundo goza de tanto dinero disponible con tasas negativas y con tasas de préstamo muy bajas, en las cuales ponerle trabas a la inversión extranjera de esta naturaleza, que además no tiene justificativo porque no protege a nadie, sino que por el contrario lo que crea son trabas burocráticas sobre otras ya existentes, o peor todavía esta violación de los secretos mercantiles, imponiéndole la denuncia de la inversión que se va a realizar. Me parece que es un tema que merece nuestra crítica y merece ser repensado y establecido dentro de sus justos límites. Y en definitiva, lo que yo quería transmitirles a ustedes es que estas reglamentaciones de carácter administrativo, cuanto más engorrosas son, cuanto más traben la inversión, hacen vigente una vieja enseñanza que a mí me transmitió mi primer maestro de Derecho Comercial, que fue el doctor Héctor Cámara, hace ya 6 décadas, cuando yo empecé a estudiar, y que decía: quien mucho protege, desprotege. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy a disposición de ustedes porque me imagino que no les he podido transmitir con claridad todo mi pensamiento y a lo mejor les han quedado muchísimas dudas. Con que les haya presentado dudas ya me siento conforme. Muchísimas gracias, doctor. El doctor está dispuesto para que ustedes puedan formular las preguntas y él responderlas. Vamos a hacerlo de manera ordenada por el chat. Acá tenemos ya las primeras felicitaciones en el chat, pero también se pueden formular las preguntas, porque este tema tan importante que nos ha planteado el doctor. Todo lo que están diciendo ahora es que entendieron todo y que muchísimas gracias por su excelencia. Y lo estoy leyendo, les agradezco muchísimo. Si alguien quiere encender el micrófono y dialogar, estoy dispuesto también. Perdón, yo miro para el costado, pero en realidad estoy mirando una pantalla grande que tengo al costado, donde los tengo a todos acá y les puedo ver la cara. La cámara está acá, pero mi pantalla está allá, por eso es que me van a ver de costado. Además, mi mejor perfil es el de la derecha, así que... Nélida López puede habilitar el micrófono, que pidió la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente la disertación, doctor, y muy clara, así que la verdad que está muy interesante el tema. Mi pregunta es, doctor, usted hizo hincapié varias veces, en varias oportunidades durante la disertación, de que todas estas medidas que se están tomando en contra de la incorporación de estas sociedades, ¿verdad?, a nuestra legislación, siempre dice usted que nuestra Constitución la permite.
Entonces, mi pregunta es, si no pueden estas sociedades venir a invertir libremente porque siempre se les pone esas trabas, entonces, ¿cuál es la solución para que ellos vengan, digamos, vengan inversiones, ¿verdad?, extranjeras? Y esas trabas, ¿cuál es, digamos, la legislación que a ellos le ampara para venir y no tener esas trabas? O sea, ¿hay algún organismo que se ocupa de que esas sociedades puedan venir, invertir y a su vez subsanar esas trabas que en este momento, digamos, les ponen y que son inconstitucionales? Porque usted mismo estaba diciendo que están avaladas en muchas leyes, no solamente en la Constitución, ¿verdad?, sino por otras leyes también que le permiten. ¿Hay algún organismo, digamos, actualmente, doctor, o alguna jurisprudencia ya que se realizó? Usted mencionó, pero no acá en Argentina, me parece, no sé, porque habló de que estas sociedades están, por ejemplo, en Nueva York y en Madrid, ya se dan. ¿Y acá, doctora, hay ya alguna o hay alguna jurisprudencia de alguna sociedad que quiso, digamos, y nuestras leyes le impidieron? Bueno, Nélida, yo le contesto de la siguiente forma. Esto es una restricción que existe solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No existe en ninguna de las otras 24 jurisdicciones. Es decir, que cualquier sociedad que pretenda inscribirse en las otras jurisdicciones, con bastante libertad y bastante facilidad podría realizarlo. Esa es la primera. Lo que quise advertir es no vayan a copiar estas restricciones en las jurisdicciones del interior. Es decir, que no hace falta ningún organismo ni nada. Si alguien quiere invertir en Corrientes, o quiere invertir en Santa Fe, o en Córdoba, o en Misiones, tendrá que ir a la respectiva inspección para hacer la radicación de la sociedad en estos términos y va a ser perfectamente admitida. Punto y aparte. Las restricciones sí, si esa sociedad luego quiere hacer alguna actividad en este centro neurálgico, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, va a tener que atravesar un vía crucis bastante complicado y eventualmente va a tener que recurrir, si es que le es denegada la inscripción, y va a tener que recurrir ante la Cámara Nacional de lo Comercial, que es la que le dará la solución definitiva. Por supuesto, esto recién empieza, la resolución tiene apenas 2 meses. Está empezando a tramitar el camino. Yo tengo la esperanza de que con todas las críticas que se están haciendo, son críticas jurídicas, no es una cuestión política, no es una cuestión... Estas son cuestiones de concepción, inclusive son los conceptos nacionalistas, de protección, de temor al que viene de afuera. Entonces, en fin, los que creemos en los principios de libertad y creemos que este país ha crecido precisamente por estas manos abiertas que tenemos al extranjero, puedan ser modificadas, que se entre en un proceso de racionalización, y ese es el objetivo de esta discusión. ¿Alguien más levantó la mano? Diego Luengo. Diego, lo escucho. Gracias, doctor. Profesor Reutemann, primero ha sido un gusto escucharlo como siempre. Es además profesor honoris causa de nuestra querida facultad, de nuestra Universidad Nacional de Rosario, y siempre lo recordamos en esta zona, digamos, litoraleña. Mi pregunta está orientada al tema vinculado a la limitación que dispone el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, cuando dice que una sociedad unipersonal no puede generar o constituir otra sociedad unipersonal. Entiendo, y esta es su validación que requiero en auxilio, es que esa limitación constituye una inhabilidad o una incapacidad de derecho. Y como toda incapacidad de derecho, entiendo, es de interpretación restrictiva. Y a mi criterio, también mi pregunta, es si esa incapacidad de derecho que constituye una norma interna de derecho argentino puede ser aplicado al extranjero, tal cual se había sostenido en aquella vieja interpretación de las limitaciones de las participaciones en el artículo, creo que 31 de la Ley General, hoy Ley General de Sociedades. 30 era la limitación. 30. Una sociedad anónima solo puede... Sí.
Efectivamente, allí está, usted ha dado con lo que yo diría es la clave de la discusión. Es un hilo muy finito, evidentemente. Primero, ¿esta norma es de orden público o es una norma solamente interna? En segundo lugar, ¿crea una incapacidad de derecho o de hecho o simplemente es una inhabilidad? El problema no está en si es una norma superior de carácter restrictivo que existe internamente. El tema está en las normas superiores a la ley de sociedades, que son los tratados, en las cuales nos obligan a reconocer la sociedad extranjera. Es decir, mi razonamiento es bastante sencillo, porque si entramos en la discusión de si el derecho interno va a derogar el derecho externo, vamos a entrar en un tema en el que siempre vamos a tener dos posiciones, si son dos los que discuten, y si son profesores los dos va a haber tres posiciones, es decir, no nos va a poner de acuerdo nunca. En cambio, si reconocemos de que existe esta derivación del artículo 75 de la Constitución, la supremacía de los tratados de derecho internacional, a los cuales nuestro país adhirió y dijo, yo tengo la obligación de reconocer las personas jurídicas extranjeras. No hay limitación del derecho interno que pueda ir en contra de eso. Es decir, o denunciaba el tratado y digo, desde hoy esto es lo que hay, denuncio parcialmente el tratado, en este punto, no en todo lo demás. Digo, para reconocer una persona jurídica las voy a reconocer a todas, menos las unipersonales que vengan a constituir unipersonales, porque reformé el artículo 1 de la Constitución y le puse esta limitación. Esa es mi simple interpretación. Admito que puede haber otra y admito que pueda no tener razón. Yo estoy buscando una forma no forzada, sino jurídica, y creo que es razonable la que estoy haciendo, que además es la que hace la mayor parte de la doctrina, quiero aclarar. Pero no lo inventé yo a esto. Si ustedes leen este artículo del 9 de agosto van a encontrar cientos de referencias al pie de página. Lo que quiero señalar es que o superamos la valla sobre la base de argumentos jurídicos sólidos, o nos enredamos en una discusión jurídica en la que terminamos diciéndole a esta persona, váyase de vuelta a su casa. Más o menos el romance que yo tengo con este tema. ¿Está conforme, Diego? Muy bien. Veo que trascendí las fronteras no solo de Corrientes, sino ya cruzamos el río, además. Impresionante la convocatoria que ha tenido Hilda. Había otra manito levantada por ahí. Bueno, si no es así, mis distinguidos amigos, una concurrencia masiva de 130 personas. Daniel Gómez, lo escucho. Usted está en la clandestinidad. No, ya dejó de estar en la clandestinidad, ya lo veo ahora. Lo escucho. Buenas tardes. Yo no soy un profesor ni un abogado que se dedique al derecho comercial, sí a la filosofía del derecho y a la introducción. Y solamente fuera de esta excelente disertación que escuché para, como decimos vulgarmente, para desburrarme un poco sobre algunos temas societarios, yo le voy a hacer una pregunta, como diría la gente del LUTIEF, fuera del programa. La pregunta es la siguiente. ¿Usted sigue escribiendo sobre las exquisiteces del abogado? Porque tengo este libro desde hace mucho tiempo, Diccionario del Abogado Exquisito, que con mucho humor a veces le leo a los alumnos en alguna de mis clases. Y la pregunta está relacionada con el prólogo, con la advertencia que usted hace en este libro. El humor es un mecanismo de defensa. Me apoyo en estas construcciones para llamar la atención en una conferencia o distraer a mis amigos de sobremesa. Además de agradecerle, doctor, simplemente quería compartir esta obra suya que quizás no es tan conocida y que la conservo como una joya porque realmente me causa mucho humor, mucha risa, y comparto con mis alumnos a veces en alguna de las clases.
Mi único interrogante o mi curiosidad es si usted sigue con estas exquisiteces de un abogado, o si ya ha abandonado las definiciones académicas y humorísticas de la profesión. Mire, lo primero, Daniel, que le tengo que agradecer es de que ante esta jerarquizada concurrencia me haya publicitado el libro. Eso es increíble. De manera que en retribución le prometo que usted va a ser el único destinatario de un ejemplar gratis de la 5ª edición que está por entrar en prensa en los próximos días. Así que ya usted la va a tener. Y bueno, no sé qué edición tiene usted, pero ya este libro tiene 5 ediciones. Y la última tiene dibujos de cada letra hechas por otra. Usted allí debe tener la de Cristina Santander, porque este libro se publicó también. Esa misma la tengo. En Colombia. Y bueno, de aquella edición que tenía apenas 50 páginas o 80 páginas, la primera ya ha duplicado. Estamos en el doble, hay el doble de voces. Se han incluido muchísimas cosas. He refinado algunas en las cuales se me puede haber cometido algún exceso dentro de la calificación y hoy con toda la sensibilidad que existe en este mundo podría ser reprochado. Y sí, y le voy a decir, yo he escrito hasta el día de hoy unos 20 libros, todos tediosos, de esta disciplina incomprensible que es el derecho comercial, tan difícil de asir, llena de números y de especulaciones. Ojalá yo me hubiera dedicado a la filosofía que tanto me gusta. Y entonces esta salida que he tenido, este libro tiene 50 años, yo lo escribo desde el día que me recibí, voy juntando definiciones. Buen día se publicó la primera edición en el año 2000 y es el que más satisfacciones me ha dado en mi vida. Y además de eso, es el único que yo puedo ver, porque todos los libros que yo escribí nadie los ha leído íntegramente. Alguien va, abre, lee 2 páginas, saca lo que necesita, porque además es imposible. Imagínense, efectos jurídicos de la quiebra sobre los contratos preexistentes. Te podés cansar. Cuando salís de la compraventa ya no te interesa saber nada más, ni la ocasión, ni la sociedad, ni la renta vitalicia. Y cuando uno lee los 340 artículos de la Ley de Sociedades, la próxima edición, que también la pandemia me ha permitido actualizarla, va a tener 9 tomos. ¿Quién lee 9 tomos? No se leen ni los clásicos 9 tomos. Este libro, toda persona que llegó a sus manos lo leyó desde el principio hasta el final. De manera que le agradezco muchísimo esta referencia, porque sí, todos los días, todas las noches. Hoy estaba justamente buscando acá un apunte que tengo sobre mi escritorio, me encontré una palabra y quería incluir inefable, que no la había tenido en cuenta. Y ya estoy buscando quién es un abogado inefable para poder incluirlo allí adentro. De manera que sí, es un mecanismo de defensa, es un cable a tierra y me ha dado muchísima satisfacción, muchísima. De manera que le agradezco que se lo lea, porque ese soy yo. Es decir, toda esa definición es lo que yo pienso, es lo que yo creo del derecho, es lo que yo creo que debemos, por supuesto, insta a estudiar, insta a seguir perfeccionándose. Yo le agradezco a usted porque realmente pone toques de humor, no mío, sino es usted en mis clases. Así que no lo conocía, no lo conozco personalmente, pero ha sido realmente un placer y un agrado. Bueno, ya cuando salgamos de esta tragedia en 2 actos que tenemos, la del cierre, el confinamiento y la del contagio, a mí que me gusta tanto el litoral y que tengo tanta familia en Corrientes, no sé si alguno de mis parientes ha venido a escucharme hoy día, los voy a ir a conocer, doctor, con muchísimo gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Hilda, creo que no hay nadie más, ¿no? Parece que no hay nadie más, pero mire, doctor, es importante
lo que nos ha dejado. Nos queda solo decirles muchas gracias por la excelencia, por su claridad, por el aporte al conocimiento del derecho y del derecho comercial en particular. Y además corrobora esos 150 papers que aparecen como importantes tanto en nuestro país como en el extranjero. Solamente estamos abiertos y disponibles para esperarlo, y así sea cuando termine la pandemia y hacemos un gran encuentro acá en nuestra facultad. Así que estamos muy agradecidos y estamos muy felices de que usted haya dedicado su tiempo a compartir con nosotros esta tarde. Hilda, bueno, ¿le va a decir algo al doctor Reutemann? Muchas gracias, Liliana. No, por favor, es un gusto. La tienen silenciada, Hilda, la van a tener que habilitar si quiere hablar. Ahí. ¿Podés habilitar el micrófono? Por favor. Ahí está. Bueno, doctor, primero les quiero agradecer infinitamente su generosidad. Su exposición ha sido brillante, como siempre, nos ha ilustrado de una manera impresionante. A mí me conmovió la lectura de su publicación y eso generó esta invitación gracias al vínculo que me posibilitó el doctor Marcelo Camerini, amigo de la casa también. Creo que el debate que se suscitó acá después de su charla da muestras cabales de la importancia que tiene el tratar en este espacio académico temas tan interesantes como el que usted plantea. Me gustó también la participación de nuestro querido profesor Daniel Gómez, que es nuestro exponente máximo de la poesía, de la literatura. Es un representante único, le digo, en este escenario, y lo ha puesto de manifiesto. Él siempre tiene la palabra justa, en el momento justo, y es la decoración, la nota decorativa de este encuentro. Así que te agradezco muchísimo, Dani, tu participación, y este homenaje, esta muestra de afecto a nuestro profesor disertante, y en nombre de la facultad, de todos los profesores que están presentes aquí, alumnos que han sido convocados, no tengo más que dar gracias, doctor, y seguro que cuando tengamos presencialidad, que es lo que queremos todos, lo vamos a volver a convocar. En esa oportunidad vamos a hacer el acercamiento con su familia. Yo me traté de comunicar con ellos, solamente con Eduardo, pero se quedó ahí porque no pude convocarlo para que esté en la hora precisa. Pero realmente ha sido un honor, como siempre, contar con su presencia, doctor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Moiragui, departamento, que nos posibilita estos encuentros académicos muy, muy importantes para la formación de nuestros alumnos, para incorporar a profesionales con las preguntas tan puntuales que se han hecho en el debate final y su respuesta, naturalmente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Liliana, Hilda, muchas gracias por el esfuerzo, la invitación. Cuando quieran y yo pueda y tenga tiempo, disponen de mí para otro Zoom, porque además lo hacemos internacional y más amplio que pero con mucho gusto voy a ir a Corrientes de nuevo, porque me van a llevar a pescar, obviamente. Seguro. Y muchas gracias. A usted, Daniel, le quería decir que hace poco leía y lo incluí en el diccionario. Ortega y Gasset fue a una ronda de toros, y cuando terminó, el torero lo llevaron a que lo conociera, el filósofo. Entonces el torero, que es un hombre que tiene habilidad en el ruedo, pero obviamente no tiene las cualidades o la condición intelectual de otros. Le preguntó muy inocentemente a qué se dedica el señor, porque él sabía que Ortega y Gasset era un tipo muy importante y que siempre escuchaba hablar de él. Entonces le dijeron que este hombre se ocupaba del pensamiento y de la finalidad de los hombres. El tipo lo miró y dijo: hay gente para todo y hay gente para nada. De manera que nosotros somos
personas de carne y hueso, y efectivamente también tenemos nuestro costado humano, el diario, y esto es lo que le da salsa a la vida y nos hace estar presentes. Bueno, estoy a disposición cuando quiera de nuevo, no toda la semana ni todos los días, pero cuente conmigo, Hilda y Liliana. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Siempre será bienvenida su presencia aquí. Gracias a todos. Gracias a todos por su presencia, muy amables.